Libro segundo. Historia y fuentes del derecho romano. Título 1. Evolución histórica del derecho romano. 11. Conceptos generales. El derecho romano, formidable categoría histórico-jurídica, es un auténtico producto histórico resultante de una profunda decantación de siglos. Por ello, con la expresión derecho romano designamos comúnmente el ordenamiento normativo que rigió la vida del pueblo de Roma a lo largo de su progresiva evolución. Aquel que se desarrolla desde la fundación de la ciudad en el año 753 a.C. hasta su sistematización en el Corpus Iuris Civilis de Justiniano, acaecida entre los años 529 a 534 de nuestra era. Durante aquel prolongado y fecundo periodo el derecho de Roma no podía conservar caracteres uniformes ni rasgos inmutables, que no sintieran las variantes y transformaciones propias del correr de los tiempos, que lenta pero gradualmente transcurren para las personas, las instituciones y los estados. Es que el devenir histórico se hace sentir más nítidamente en expresiones culturales como el derecho, que tiene que adaptarse a las mutaciones políticas, económicas y sociales que inexorablemente produce el pasar de los años. Estas consideraciones nos llevan a la convicción de que resulta tarea difícil abordar la evolución del derecho romano si no señalamos periodos o fases distintas de su desarrollo. Los expositores de la materia han coincidido a este respecto en la necesidad de la periodificación del derecho de Roma, habiendo discrepado únicamente en la consideración de las circunstancias o fenómenos que servirían para caracterizar las distintas etapas de su cambiante realidad jurídica. Tal el problema que presentaremos a continuación, el que será expuesto señalando las primeras soluciones propugnadas por los autores, las que han vertido modernos estudiosos de la disciplina y la que propiciamos a través de esta obra. 12. Primeros criterios de clasificación. Probablemente ha sido el historiador inglés Edward Gibbon, autor de la Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, uno de los primeros expositores que, en el siglo XVIII, abordó el tema de la división de la historia jurídica romana. Considera Gibbon que la historia de derecho de Roma tiene que dividirse en 3 periodos de duración, aproximadamente igual. El primero desde 12 tablas, 451 a.C. hasta Cicerón 106 a 43 a.C., y en el que la ignorancia del pueblo romano obstaculiza la formación de la jurisprudencia. El segundo se extiende desde Cicerón hasta el emperador Alejandro Severo 247 después de Cristo, cuando la jurisprudencia adquiere un desarrollo sabio y brillante. El tercer ciclo corre hasta la muerte de Justiniano 565, época en que decae el movimiento jurisprudencial y se agotan las fuentes de derecho. El criterio de Gibbon ha sido criticado porque está referido exclusivamente a la evolución de la jurisprudencia romana, que para el autor nace oscuramente, alcanza madurez y decae ostensiblemente en el tercer periodo. Olvida, por otro lado, los 3 primeros siglos de la vida jurídica romana, que se desarrollaron con anterioridad a la ley decemviral, no teniendo en cuenta que el derecho romano surgió contemporáneamente con la fundación de la ciudad en el año 753 a.C. Al jurista alemán Gustav Hugo se debe otra de las primeras clasificaciones de las fases de la evolución de la historia del derecho romano, coincidiendo con Gibbon, pero agregándole el periodo anterior a la sanción de la ley y de los decemviros. Hugo propone 4 épocas en la historia jurídica romana, las que artificiosamente compara con el desarrollo de la vida del hombre. El primer ciclo, que llama de la infancia del derecho, transcurre desde la fundación de Roma hasta 12 tablas. El segundo, que denomina de la juventud, va desde la ley decemviral hasta Cicerón. El tercero, que califica como el de la edad viril, o sea, vigorosa, corre desde Cicerón hasta Alejandro Severo, y el cuarto, que designa como el de la vejez, se extiende desde Alejandro Severo hasta Justiniano. 13. Modernos sistemas de división. Antes de seguir con el análisis del tema de las fases del desarrollo del sistema jurídico romano, interesa destacar que no se trata en modo alguno, ya que ello es imposible en un derecho en permanente evolución, de establecer en el lento y complejo proceso del devenir del derecho romano líneas tajantes y definidas, momentos cronológicos netamente separados en que se destaquen matemáticamente, por así decirlo, el fin de un ciclo y la siguiente iniciación de otro.
En ese error cayeron, como hemos visto, destacados autores que no concebían una división de la historia de Roma, sino señalaban las fechas de comienzo y fin de cada etapa histórico-jurídico. Tal sistema, sin embargo, se ha ido abandonando paulatinamente y los autores que en la actualidad han abordado el tema están contestes en admitir la falta de rigor científico del anterior método. Pietro Bonfante, el ilustre romanista italiano, es uno de los autores modernos con mayor profundidad y versación. Ha expuesto el tema relativo a la división de la historia jurídica romana, extendiendo que el análisis de la historia de las fuentes o historia externa del derecho, historia iuris, y de la historia de las instituciones jurídicas o historia interna, antiquitates iuris, no puede realizarse siguiendo los clásicos métodos cronológico y sincrónico. El cronológico, que considera la evolución del derecho en cada una de sus instituciones jurídicas y durante los largos siglos de su devenir histórico, presenta el inconveniente de oscurecer el verdadero brillo del derecho romano. La perfecta organización de conjunto, el panorama general de todo el desarrollo jurídico, sería utilizable con éxito en relación al estudio y exposición en forma monográfica de la evolución de una o determinadas instituciones jurídicas. El método sincrónico, que analiza el desarrollo histórico del derecho en su conjunto, ofrece dificultades de síntesis en el amplio panorama de las instituciones jurídicas romanas que vivieron un proceso evolutivo de más de 13 siglos. Estos inconvenientes de los sistemas tradicionales llevan a Bonfante a propugnar la adopción de un método que llama sincronismo ideológico u orgánico, y que consiste en situar dentro de determinados periodos concretados por la concepción de una idea o por la evolución de un órgano, las modificaciones de carácter general que fue experimentando el derecho. Sostiene el romanista italiano que es menester llegar a determinar distintos periodos de tiempo, dentro de los cuales el ordenamiento jurídico asume cierta característica peculiar, y la mayor parte, si no la casi totalidad de las instituciones, se modifican adaptándose a sus lineamientos fundamentales. Partiendo de esos conceptos, Bonfante entiende que los límites extremos en la historia del derecho romano son la fundación de Roma y la muerte del emperador Justiniano, y que dentro de este más que milenario ciclo, dos grandes crisis señalan las divisiones fundamentales en la historia jurídica romana, porque ellas produjeron mutaciones profundas y tuvieron honda repercusión en la vida toda del pueblo. Estos grandes momentos críticos servirán para demarcar tres distintas etapas en la evolución histórica del derecho romano. La primera gran crisis tiene lugar con las guerras púnicas 264 a 166 a.C., que concluyen con el triunfo de Roma sobre Cartago y con el predominio político y territorial sobre este estado. A partir de entonces, Roma pasa a dominar el Mare Nostrum, transformando el pequeño estado-ciudad en un gran estado mediador entre la cultura oriental y la barbarie occidental. La segunda gran crisis se produce cuando muere el emperador Alejandro Severo, abdica Diocleciano y ocupa el trono imperial Constantino 235-313 después de Cristo, en una época en que la ciudad romana pasa por un periodo de postración que gravita en el poder imperial, a lo que se suma la presión de los pueblos bárbaros que al irrumpir sobre el imperio romano desvinculan el occidente romanizado del oriente helenizado. Estas dos crisis son las líneas divisorias de los tres sistemas en que Bonfante divide la evolución del derecho romano y que fueron: 1. Del municipio de Roma y del derecho quiritario. 2. El del Estado romano itálico y del derecho de gentes. 3. De la monarquía heleno-oriental y del derecho heleno-oriental o romano-helénico. Rudolf von Meyer, prestigioso romanista alemán que coinciden mucho con Bonfante, entiende también que en la vida de los pueblos hay acontecimientos históricos que por su particular importancia son factores gravitantes en el área del derecho y determinantes de distintos periodos en la evolución de él. Para von Meyer, estos momentos trascendentes en la historia de la legislación romana, que no llama crisis, sino piedras miliares que jalonan su evolución, fueron la creación de la pretura 367 a.C., la cristalización del derecho pretorio con el edicto perpetuo de Salvio Juliano en época de Adriano 131 después de Cristo, y el giro bizantino que se
que se imprime al derecho nacional de Roma a partir del emperador Diocleciano, 284 después de Cristo. Estos tres momentos determinan la división de la historia del derecho romano en 4 épocas o eras, como las llamaba von Meyer. La primera era del derecho nacional, se extendía desde la fundación de Roma hasta la creación de la pretura. La segunda era del derecho honorario y de gentes, abarcaba desde la pretura hasta la sanción del edicto perpetuo de Salvio Juliano, que se sanciona por mandato del emperador Adriano. La tercera era del derecho imperial y de los derechos nacionales, iba desde Adriano hasta Diocleciano, y la cuarta era de la orientación del derecho romano, se desarrollaba desde Diocleciano hasta la muerte de Justiniano. Otro criterio de clasificación, a todas luces interesante, es el que propone el profesor italiano Salvatore Riccobono, quien sostiene que la evolución del derecho romano no se debe a elementos extraños de su propio ser, sino contrariamente a factores internos como fueron la labor del pretor y de los jurisconsultos. Afirma que el sistema jurídico de los romanos puede dividirse en 2 grandes periodos antagónicos. El primero, que va desde las 12 tablas hasta el siglo VII de la ciudad fines de la República, en el que rigió el derecho de los quirites, rudo, formal, riguroso, como las condiciones antiguas de la comunidad romana. Y el segundo, que se elabora desde el siglo VIII hasta Justiniano, época en que aparece un nuevo derecho informado por los principios de equidad, con tendencia decidida a la libertad y con justas aspiraciones de universalidad. En esta segunda etapa, el derecho de los romanos alcanza su máxima expresión, porque como manifiesta Riccobono, hasta el siglo III después de Cristo, su evolución va guiada por la jurisprudencia, la más ilustrada y sabia que conoce el mundo. Este desarrollo incuestionable del derecho se debe, y esta es la original opinión de Riccobono, no a la intervención legislativa, sino al propio progreso del derecho, realizado mecánicamente por obra de su fuerza inicial. Perossi, otro destacado estudioso del derecho romano, sostiene que recientes estudios llevan a demarcar su desarrollo en 2 únicos periodos. Fija, en el tercer siglo de nuestra era, aproximadamente en tiempo de Alejandro Severo, 223 a 235, la división de la dinámica del derecho romano en los periodos siguientes. El primero, que llama ciclo del derecho romano, y que va desde la fundación de Roma hasta la época de Alejandro Severo. Y el segundo, que denomina ciclo del derecho romano helénico, y que llega hasta la recopilación de Justiniano. El reparo que merecen los sistemas propuestos por los maestros italianos Riccobono y Perossi es que crean ciclos de duración demasiado amplios que nos hacen perder la exacta comprensión de la evolución jurídica de Roma. Hubiera sido menester una subdivisión de las 2 épocas para no caer en la deficiencia que señalábamos, con Bonfante, al método cronológico. Se ha dicho, por otra parte, en lo que concierne a la clasificación de Perossi, que presenta una apariencia engañosa al establecer 2 periodos contrapuestos entre sí, cuando entre la era romana y la romano-helénica no hay una posición, sino una relación de continuidad. El profesor López Núñez, a quien en gran parte seguimos en el tema que estamos tratando, adopta la división que considera ha logrado mayor número de adeptos en la doctrina romanística. Expresa que, zanjando la cuestión de las fechas límites mediante lapsos críticos de transición, las etapas que se aprecian en la evolución histórica del derecho romano son las siguientes. 1. Derecho quiritario, nacional o antiguo, periodo preclásico. 2. Etapa del ius gentium o universal. Derecho clásico. 3. Derecho postclásico o romano-helénico. 4. Derecho justiniano. Aún entendiendo que la cuestión que venimos estudiando es difícil de resolver, porque se trata de inquirir los principios que dieron características más o menos homogéneas a épocas distintas de la evolución del derecho de Roma y de precisar su naturaleza, tema que en gran medida entra en el terreno de la filosofía de la historia, nos permitiremos formular nuestro propio criterio de división de las fases del desenvolvimiento histórico del derecho que rigió la vida del pueblo romano. Estimamos así que las etapas que pueden distinguirse en la evolución histórica del derecho romano son las siguientes. 1. Periodo del derecho quiritario, consuetudinario, decemviral. 2.
Periodo del derecho honorario o de gentes. 3. Periodo del derecho jurisprudencial. 4. Periodo del derecho de la codificación, prejustiniano, justiniano. El ciclo del derecho critario se inicia con la fundación de Roma y termina aproximadamente a mediados del siglo IV antes de Cristo. De esta fase lejana, los hechos históricos no nos son bien conocidos, ya que caen dentro de una esfera de narraciones legendarias y mitológicas, que los hacen difícilmente comprobables, y solo con la cooperación de métodos investigativos idóneos puede reconstruirse en alguna medida el derecho de aquella Roma aislada, rústica, de economía incipiente, que inicia su proceso de expansión. La costumbre es la fuente fundamental, por no decir la única, de aquella primera etapa. La distinción entre las normas del fas, derecho de la divinidad, y del ius, derecho de los hombres, se hace difícil de establecer, pero poco a poco este se va diversificando en dos ramas, el ius publicum y el ius privatum, y sus principios van adquiriendo perfiles propios que le dan un matiz diferencial. A la vez, el Estado interviene gradual y paulatinamente en la esfera privada, restringiendo las facultades que el derecho primitivo concedía a grupos autónomos como la gens y la familia, verdaderos órganos políticos en el seno de la ciudad. Se nos presenta el derecho critario con un tinte acusadamente personalista y con un carácter eminentemente nacional, pues solo ampara y beneficia a los ciudadanos romanos, dejando a los extranjeros o peregrinos al margen de toda protección jurídica. Es además un típico derecho clasista, ya que sus normas son aplicables a la casta privilegiada de la sociedad, el patriciado, como olvido absoluto de la clase plebeya, que carece durante mucho tiempo del goce de los derechos públicos y privados. Atañe en mucho a las características del derecho de esta etapa existencial de la vida romana, el conflicto entre los dos órdenes en que se dividía la sociedad de la Roma primitiva y que solo llegará a su fin hacia la mitad del siglo III de Roma, cuando el plebeyo Tiberno Coruncanio ocupe el pontificado máximo. El ius quiritum no constituye ni integra un sistema organizado de normas jurídicas. Es un conjunto de principios aislados, rudos y formalistas. Solamente determinadas disposiciones se hallan revestidas de una cierta uniformidad. Por ejemplo, las referencias o referentes al procedimiento de las acciones de la ley legis actiones, a la transmisión de las cosas mancipables, res mancipi, y a los medios de entrada y salida del grupo familiar. A la par del derecho consuetudinario, habrían tenido vigencia durante la fase del ius quiritium las llamadas leges reglea y el ius civile papirianum, a los que, si bien la leyenda proclama como ciertos, faltan datos documentados que nos conduzcan a admitir su existencia. Por esta razón, la ley de las 12 tablas se nos presenta como el testimonio legislativo más importante de la antigüedad romana, ya que merced a ella llegó a cristalizar el derecho consuetudinario que regía hasta entonces la vida de Roma. Termina así la prevalencia de un derecho costumbrista que es reemplazado por un ordenamiento jurídico que el propio pueblo elabora a través del colegio decemviral. Sobre los preceptos legislativos de la ley de las 12 tablas actúa la primera jurisprudencia de carácter pontifical, porque corresponden en esta época al colegio de los pontífices el conocimiento y la interpretación del derecho vigente. Aquella primitiva manifestación jurisprudencial adquirió trascendencia en lo atinente a la esfera de los negocios jurídicos y de los actos procesales, que se presentaban como el derecho de aquellos tiempos, dominados por el más acusado formalismo. El periodo del derecho honorario o de gentes se inicia, a nuestro entender, en un momento fundamental de la historia del derecho romano, el año 367 a.C., cuando se sanciona Lex Licinia de Consulatum, que a la vez que admite a los plebeyos al consulado, crea una nueva magistratura patricia, la pretura urbana. Corresponde esta época a un momento decisivo para la historia de Roma, ya que se abre una nueva etapa existencial con la ascendente expansión del núcleo originario de la urbe por territorios y pueblos limítrofes.
Eso trae como consecuencia que el derecho quiritario estrictamente nacional experimente las modificaciones que imponen necesariamente el engrandamiento del Estado y que por la especial actividad del pretor, adiuvandi, supplendi, vel corrigendi, iuris civilis gratia, se introdujeran medios más equitativos para regular las relaciones jurídicas interindividuales. Durante la época del derecho honorario o de gentes, las primitivas instituciones jurídicas del ius quiritium se transformaron profundamente porque tienen que operar armónicamente con la nueva conciencia social y política modificada por el contacto con las ciudades extranjeras del mundo antiguo, con las que Roma ha entrado en relación. Los institutos jurídicos se reforman y se oponen al formalismo, en consonancia con las exigencias de una sociedad animada de un evidente espíritu mercantilista. La función del pretor se ve favorecida en grado sumo por la sanción de la Lex Aebutia, probablemente del año 130 a.C., que vino a constituir un hito fundamental en la evolución del derecho de ese tiempo. Aparece entonces con nuevas formas procedimentales el sistema formulario, uno de los medios principales de que se vale el magistrado para renovar el derecho privado, dando nacimiento a un derecho nuevo, el ius honorarium o praetorium, frente al primitivo ius civile o quiritarium. A su lado, la noción del derecho de gente se liga profundamente a la transformación de la vida romana, muy especialmente cuando se produce la creación de la pretura peregrina, 242 a.C., porque el nuevo magistrado tuvo que apelar necesariamente a las nuevas normas del derecho de gentes para dilucidar los conflictos judiciales en que intervenía un peregrino. El pretor peregrino influirá poderosamente en las decisiones del pretor urbano e introducirá en sus edictos el soplo vivificante de las aequitas, que traía consigo el derecho de gentes. Imprime así esta savia renovadora a las viejas y formalistas instituciones del ius quiritium, y entonces se presenta en Roma el fenómeno de dos sistemas jurídicos que rigieron paralelamente la vida social de sus habitantes, el ius civile y el ius honorarium. El derecho civil, con prioridad de origen y con el profundo arraigo que le daba la tradición, se resiste a que el derecho honorario se imponga y lo desplace, pero los edictos del pretor van infiltrándose poco a poco, porque sus principios, que reconocen como fuente la equidad, están más en consonancia con las necesidades impuestas por la convivencia de una ciudad que ejerce ahora amplio predominio en las regiones del Mar Nostrum. De esta manera, se va produciendo una mutua corriente de transfusión paulatina pero profunda, que hace que el ius civile vaya limando su antiguo rigor formalista hasta que se opera la aproximación y hasta la fusión con el ius honorarium en un sistema uniforme de derecho positivo. De allí en adelante, el dualismo derecho civil-derecho honorario solo tendrá un mero valor histórico. El periodo del derecho jurisprudencial, trascendental, etapa en el devenir histórico del derecho romano, habría tenido su comienzo alrededor de los años 100 a 50 a.C., porque durante ese lapso se desarrolló su actividad creadora uno de los más ilustres representantes de la ciencia jurídica de la época, Quintus Mucius Scaevola, en cuya escuela de derecho se formó el magno orador romano Marco Tulio Cicerón. En ese periodo la legislación romana, si bien acusa algunas influencias foráneas, merced a la labor de los jurisconsultos, supo diluirlas en sus propias esencias, universalizando el sistema jurídico romano, que llega a alcanzar su mayor grado de expresión y desarrollo. Con Scaevola nace, dentro del vasto campo del derecho privado, la ciencia jurisprudencial, que vino a formarse con el quehacer de los jurisconsultos romanos, con aquella pentactividad, como la llama el profesor Mes, constituida por el respondere, emitir opinión sobre cuestiones litigiosas o no que se la plantearen, cabere, indicar las fórmulas que los particulares debían usar para garantizar sus derechos o proteger sus intereses legítimos, agere, intervenir en el foro para reproducir ante el juez sus dictámenes u opiniones, escribere, componer colecciones o tratados sobre temas jurídicos, instruere, formar discípulos enseñando el derecho.
Consideramos que Scaevola fue el iniciador del ciclo histórico que llamamos del derecho jurisprudencial, porque siguiendo el testimonio de Pomponio fue el primero que constituyó el ius civile, ordenando el derecho vigente en 18 libros que contenían una exposición sistemática del derecho. Es deber señalar que la respuesta de los jurisconsultos de aquella época, fines de la República, no se imponían al juez como obligatoria. No obstante, fue formándose merced a esta vital tarea una verdadera doctrina que reposaba en el crédito con que se hallaban honrados y en la autoridad del saber de aquellos jurisconsultos republicanos, a quienes se llamó jurisconsultos veteres. Fue necesario un avance en el proceso político del Estado romano para que se llegara a conceder a la respuesta de los jurisprudentes el valor de la fuente de producción del derecho romano, sin que ello, empero, atenúe la innegable influencia que tuvo el iuris interpretatio en la formación de un derecho siempre creciente y en progresivo desarrollo. Aparece así, dentro del periodo que venimos considerando, un momento vital y trascendente, que tiene lugar cuando Augusto, primer emperador romano, queriendo dar mayor autoridad a la jurisprudencia, un mator iuris autoritas haberetur, hizo que la respuesta de los jurisconsultos fuese como una emanación o una delegación de su propio poder. Como consecuencia de esta decisión imperial, aparece en Roma una clase de jurisconsultos privilegiados u oficiales a los que se invistió del derecho de responder con la autoridad del príncipe y el de estampar en su respuesta su sello y su firma, responsa signata. Como testimonio de la cualidad de jurisconsulto autorizado, la concesión del ius publici respondendi, ciertos jurisprudentes de la época tuvo la virtud de elevar sus respuestas a la categoría de una verdadera fuente del derecho romano, pues las opiniones de los jurisconsultos patentados era obligatoria para los jueces que no pudieran apartarse de semejante autoridad. Siguiendo la línea evolutiva de este periodo del derecho jurisprudencial, merece destacarse dentro de él el rescripto dictado por el emperador Adriano, y mediante el cual, según nos revela el jurisconsulto Gallo, se reconoce autoridad a las respuestas y opiniones de los prudentes que habían recibido autorización para fundar la jurisprudencia. Quibus permissum in iure condere, prohibiendo a los jueces separarse de tales consejos cuando hubieran sido emitidos por unanimidad. El rescripto de Adriano, ratificatorio de la anterior decisión de Augusto, crea una clase de jurisconsultos privilegiados que cuentan con el favor de los príncipes y despierta una sed de cultivo de la ciencia jurídica que va a traducirse en el auge que adquieren dos escuelas de prudentes, la de los sabinianos y la de los proculeyanos. Se percibe en esta etapa un decaimiento del derecho público y consecuentemente se engrandece el derecho privado, favoreciendo en gran parte por la influencia de la filosofía griega o helénica que desde tiempos anteriores se había introducido en Roma. Los espíritus más elevados de la época cultivaban y seguían la doctrina de los estoicos, cuyos principios y rigurosos métodos se trasladan a la ciencia del derecho privado. Todas estas circunstancias, a las que se debe agregar la unificación de los edictos pretorios en el edicto perpetuo de Salvio Juliano, sirvieron para que el derecho jurisprudencial alcanzara un grado de sutileza y perfección, que ha servido para demarcar una etapa en la línea evolutiva del derecho romano, que se ha dado en llamar del derecho o de la jurisprudencia clásica. A nuestro entender se abre la lista de los jurisconsultos clásicos con Salvo Juliano, a quien corresponde el mérito de haber redactado por orden de Adriano el Edicto Perpetuo, que vino a significar en cierta medida la estatificación en la dinámica pretoria, africano, discípulo del anterior. Volucio Mesiano, con quien el emperador Marco Aurelio estudió Derecho. Pomponio, a quien debemos un compendio de la historia del derecho de Roma, inserto en el digesto, y Ulpio Marcelo. Son los primeros representantes del clasicismo romano, con el enigmático Gallo, que según muchos pasajes de sus obras, vivió en la época de Antonio Pío. Encontramos una de las personalidades más completas de la ciencia jurídica clásica.
Entre sus numerosas obras, de las que el Digesto contiene 536 fragmentos, se destacan sus Institutas y sus Res Quotidianae, que han servido de base modelo a las Institutas del emperador Justiniano. Entre los cultores de la jurisprudencia clásica ocupa el lugar más destacado el jurisconsulto Papiniano, a quien con justa razón se ha denominado el príncipe de los jurisconsultos romanos. Obtuvo honores públicos de gran relevancia y sus obras fueron las que mejor aprovecharon a los que se dedicaron a cultivar la ciencia de las leyes, mereciendo citarse como las más importantes la llamada Papiniani Responsa, de la que se han recogido muchos pasajes en el Digesto. Papiniano actuó en la época del emperador Septimio Severo, de quien fue amigo y condiscípulo, llegando a la dignidad de prefecto del pretorio durante el gobierno del mencionado príncipe. Murió dando ejemplo de virtudes cívicas y morales, que le valieron ser asesinado por orden de Caracalla, al negarse a justificar su fratricidio, cuando el emperador ordenó el asesinato de su hermano Geta. Con Ulpiano, Paulo y Modestino, que tuvieron una actuación de importancia en tiempo de Alejandro Severo, se cierra la nómina de los jurisconsultos de la época clásica y consecuentemente llega a su fin esta etapa de sólida brillantez del sistema jurídico romano que hemos denominado del derecho jurisprudencial. El estudio del derecho decae casi por completo y al periodo de esplendor sucede sin transición apreciable, una profunda oscuridad que hace que no se cite a jurisconsulto alguno después de Modestino, salvo algunos nombres no muy destacados que se mencionan en el Digesto, como los de Rutilio Máximo y Julio Aquila. La cuarta y última fase de la evolución histórica del derecho romano, el periodo del derecho de la codificación prejustiniano-justiniano, se caracteriza por el profundo debilitamiento del derecho clásico, debido a factores de muy diversa índole e importancia. El derecho romano de esta etapa tiene aplicación en una zona de influencia y en un ambiente distinto del originario a pueblos que en espíritu no son afines a tal ordenamiento y que por otra parte conservan arraigadas sus leyes y costumbres, integradoras de un derecho local que va a enfrentarse con el derecho oficial de los romanos. El derecho oficial y el local, merced a un lento y paulatino trabajo de infiltración, llegarán a integrarse, pero el proceso no es uniforme y no es el único factor gravitante. El derecho de esta época responde a los deseos de una sociedad con apetitos de renovación, pero solo logrará su cristalización en un cuerpo ordenado de leyes en su último momento, cuando merced a la elaboración justiniana se logra un derecho pulido, antiformalista, universal y sistemático. Entre las fuentes del derecho de este ciclo afirman su valor las constituciones imperiales ya aparecidas en el periodo anterior, adquieren su mayor fuerza y vigor a partir de Diocleciano como consecuencia de la plenitud del imperio absoluto. La absorción total de las otras fuentes por el emperador hace creer cuantitativamente las constituciones de los príncipes, las que no solo por su gran número, sino también por las disposiciones contradictorias que contienen, vienen a crear un caos legislativo que se tiene que cortar de raíz. Se impone pues la ordenación del derecho vigente de las leyes, como se denomina a las constituciones imperiales. En procura de este objetivo se sancionan los códigos gregoriano y hermogeniano, probablemente en época de Diocleciano, Maximiliano y Constancio Cloro. El proceso de ordenación de las leyes, iniciado con estas colecciones, alcanza mayor relevancia cuando en el año 438 se publica el Código Teodosiano, promulgado a instancias de Teodosio II, emperador de Oriente, y aplicado también en Occidente, por decisión de Valentiniano III. Además de estos cuerpos legales, la práctica jurídica de la época usaba las obras de los jurisconsultos clásicos, en forma de resúmenes, paráfrasis y antologías. Durante este periodo se hace necesaria también la ordenación del ius o iura. Esto es el derecho comprobado y transmitido por los escritos de los jurisconsultos. A ese fin tiende una constitución imperial dictada por Teodosio II en el año 426 y aplicada en Occidente por Valentiniano III, que se designa con el nombre de Ley de Citas. Tuvo por objeto establecer el procedimiento que los jueces debían seguir para aplicar la doctrina de los jurisconsultos.
confiriendo valor legal a la opinión de 5 de los más grandes prudentes romanos: Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo y Modestino. También es de importancia en esta etapa histórica el desarrollo de la actividad escolástica, que da lugar al surgimiento de magníficas y fecundas escuelas de derecho, como la de Roma y la de Galias en Occidente, y las de Alejandría, Berito y Constantinopla en Oriente. De esta época son asimismo ciertas colecciones jurídicas que han servido de importante fuente de conocimiento del derecho romano, clásico y posclásico. Entre ellas se cuentan los Fragmenta Vaticana, la Colatio, Legum Mosaicatum et Romanarum, la Consuliatio Veteris Eunosiam Iuris Consulti y el libro Suro Romano. También cabría citar las compilaciones ordenadas por los caudillos bárbaros, como la Lex Romana Visigotorum, la Lex Romana Burgundionum y el Edictum Theodorici. Este ciclo del derecho de la codificación desemboca en la obra compilatoria del emperador Justiniano, con lo cual viene a clausurarse el proceso evolutivo de esta grandiosa categoría histórico-jurídica que es el derecho de los romanos. Justiniano lleva a feliz término la codificación tanto del ius como de las leyes jurisprudencia, y constituciones imperiales se plasman a través del código, digesto, institutas y novelas, dando cima al monumento jurídico más espléndido de todos los tiempos, el Corpus Iuris Civilis.